libro de Éxodo, capítulo 26, 1 al 6. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en las orillas de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. ¿Cómo se iba a formar el tabernáculo? Con las cortinas. Ya puedo decir por lo poco que he estudiado, la parte interna fue elaborada primero y lo último fueron las cortinas, colocadas allí como el encierro, como la protección. La parte que tenía que ver con la conclusión de las cortinas. Y uno de los temas más abarcantes en toda la Biblia es el tabernáculo, es el santuario. El libro de Éxodo gasta 15 capítulos esbozando todo lo que es el tabernáculo. No vamos a hablar en sí del tabernáculo, vamos a hablar de lo más relevante de lo que se acaba de leer, es la unidad de las cortinas. Y algunos elementos yo he tratado de allí para resumir. Vamos a hablar del número 10, del lino, de las medidas de las cortinas, y también vamos a hablar del número 50. Esos aspectos los queremos relevar. Lo demás es más elemental y más comprensible, pero es importante saber ese número 10. De hecho, los dígitos son 10 números nomás. De ahí se forma cualquier cantidad, cualquier cifra, habidas y por haber. Es interesante que Dios usa la numerología de Dios, es impresionante. Yo soy un admirador de la numerología, me gusta la matemática. Así que, y les voy a decir por qué me gusta la matemática. Por la exactitud. Es una cosa impresionante, es algo milimétrico de Dios. Y eso es importante dentro del destacado bíblico, dentro de la teología bíblica, dentro de la parte profética, el tiempo designado. Los números son importantes para Dios. No sé si alguien conoce que son los números binarios, son 2 nomás, el 0 y el 0. Y con esa forma Dios incluso formó la creación binariamente. No hay tiempo para hablar de eso, pero para hacer mención de los números. Así que es impresionante lo que nos dice. 10 cortinas. ¿Por qué 10? Bueno, vamos a mirar. Así que esto lo tomé desde la perspectiva del Pentateuco. Así que vamos a mirar las partes de Génesis, capítulo 18, versículos 25-32. El número 10 es relevante en toda la Biblia, en toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Génesis 18, 25 al 32. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de ser lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y digo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare 30. Y dijo: he aquí ahora que he comenzado, he emprendido al hablar de mi Señor, quizás se hallaren 20. No los destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran 10. No los destruiré, respondió, por amor a los 10. Hasta ahí concluyó la intercesión de Abraham. ¿Cuánto estaba pidiendo mínimo Abraham? Porque Sodoma y Gomorra no fuese destruido. Solo por 10. El número 10 tiene que ver con una parte como numérica en la que Abraham intercede. Note que comienza, si sacamos cuenta, comenzó de 50 y terminó en 10. Eso como para tener ahí una referencia. En Éxodo capítulo 18, versículo 21-23. Este es un consejo de Jetro para Moisés. Interesante lo que dice este pasaje. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Amén. Así que pienso que Jetro, un buen suegro, un buen padre, quizás estaba viendo que Moisés estaba tan absorbido por la tarea, por el trabajo que tenía de dirigir a una población tan inmensa, y había quizás un descuido de la familia. Y él le dice: mira, no, aquí me parece que no está atendiendo bien a mi hija. Bueno, ese es un apelativo que estoy yo poniendo allí. No dice así la Biblia, pero quizás como buen padre, ¿no? Mira, vamos a aliviar las cargas, y el consejo. Me llama la atención la selección que le pone él: hombres que fueran temerosos de Dios, hombres íntegros, hombres que aborrecieran las ganancias deshonestas y que lo pusieran al frente como jefe. Y le dijo que lo podía poner por centenas, por 50, y finalmente termina en grupos de 10. El grupo más mínimo para dirigir, de 10. Así que es interesante cómo ellos iban a ser colocados como jueces, como dictadores de sentencia. Y si se escapase ya a ellos una sentencia, pues podían ir a Moisés. Ese es el consejo.
Pero lo que queremos poner en alto es ese número 10, que es muy importante. Y en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces el día 10 del séptimo mes era el día de la expiación. Ustedes saben bien eso. ¿Qué pasaba ese día? Había una liberación, había la sentencia. Ese día 10 era por pacto perpetuo para Israel. Es interesante saber que Dios también tiene en cuenta hasta los días, y en particular el día 10 del séptimo mes. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 13 y 14. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pudieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. 10 mandamientos. Quiero decirles, bueno, he estado en 7 países y he averiguado la Constitución Nacional de esos países. Es impresionante cuántos artículos tiene cada Constitución. Y aquí en Colombia, mi respeto, porque dentro de todos esos países, la Constitución más grande que he visto es la de Colombia. Una cosa sorprendente. Está registrado casi como en una Biblia nuestra, la Constitución Nacional de Colombia. Muchos artículos, muchas enmiendas, muchas normas, leyes, estatutos, decretos que están establecidos en nuestra Constitución Nacional. Pero aunque no he estado en Estados Unidos, sé por conocimientos de profecía, la Constitución más pequeña que existe en todos los países es la de los Estados Unidos. 22 artículos y sin enmienda. Así nació la Constitución Nacional de los Estados Unidos, una potencia mundial como es los Estados Unidos, y con eso se rige un gran país. Es impresionante que fue establecida en 1879, cuando la Revolución Francesa, en forma simultánea, George Washington dio la Constitución Nacional de los Estados Unidos dentro de la libertad religiosa. Es impresionante, pero la Constitución de Dios para con el hombre y la del cielo, solo 10. Impresionante que con solo 10 puntos nos podemos regir. Esto abarca muchas cosas, podemos seguir hablando de eso, pero queremos mirar la relevancia del número 10. Que 10 puntos importantes de la Constitución para que cada uno de nosotros vivamos en armonía con Dios y en armonía con el prójimo. No necesitamos más. El sabio Salomón dijo: el todo del hombre teme a Dios y guardar sus mandamientos. O sea, leamos el último texto en cuanto al número 10. Está en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 12 y 13. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Daniel pidió 10 días, suficiente para probar, suficiente para demostrar para la gloria de Dios que iba a ser diferente al tomar o al haber tomado esa decisión. Y al término de los 10 días, el versículo 15. Y al cabo de los 10 días
pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Qué interesante. Entonces es suficiente, creo que hasta aquí también para nosotros, la relevancia del número 10. Y está registrada aún en el Nuevo Testamento, las 10 vírgenes. Bueno, podíamos seguir hablando del número 10, pero queremos dejar eso. Eran 10 cortinas. No es casualidad, es providencia de Dios. Dios siempre tiene algo muy importante dentro de su numerología. Es una enseñanza. Así que 10 cortinas. Dice que era de lino. El lino representa, como dice la Biblia, las vestiduras. Apocalipsis 15:6. Le leemos, por favor. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. La Biblia registra allí el lino fino, ¿verdad? Y también Apocalipsis 19:8 nos dice ahora qué representa ese lino, por qué de lino y no pudo ser otra tela, ¿verdad? Pero es la tela más usual en el cielo y es la tela más usual en el santuario terrenal que Dios dio a Moisés. Y a ella se le ha concedido 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las naciones justas de los santos. Entonces el lino representa las oraciones de los justos. Creo que es importante ahora las medidas, y estas medidas son importantes. 28 codos, según el orden de las tablas periódicas que aparecen en la Biblia, en la parte final, posterior de las Biblias. Allí aparece que un codo equivale a 45 centímetros. Si usted multiplica 28 codos por 45 centímetros, me gustaría no decirlo porque yo sé, pero para algunos va a ser una sorpresa. ¿Cuánto es esa medida, esas cortinas? El tamaño de esa cortina en centímetros. El producto de 28 por 45 es 1260. Providencia de Dios. Dios tiene un orden con su numerología. Dios tiene una trascendencia para cada uno de nosotros. Es impresionante saber que no era simplemente allí eso. Ahora, quiero decir que todos los elementos, desde las cortinas, desde las medidas, de todos los artículos, tienen una representación viva y textual de Cristo Jesús. Todo el santuario es cristocéntrico. Todo el santuario es el ministerio y la experiencia de Cristo Jesús. Así que esas cortinas tenían 1260 centímetros, ya, lo que equivale a 12 metros.60. Es interesante saber que esas cortinas también representan el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo duró 3 años y medio, y 3 años y medio bíblicos son 1260 días. Así que eso no es casualidad. Y es interesante que las cortinas estaban unidas entre sí, que fue la unidad que tenía Cristo con su pueblo, la unidad que tenía Cristo con la deidad, ese núcleo, ¿ya? Porque las cosas que él hacía no las hacía por su propia cuenta, las cosas que él decía no las decía porque él las pensaba, las cosas que él actuaba, todo se nos revelaba el Padre, esa unidad impresionante del ministerio de Jesús. Y todo fue para agradar, todo lo que hacía era para agradar a Dios.
la unidad que la iglesia debe tener. Es la unidad que tuvo Cristo con su Padre. Es interesante. Y el número 4, porque las cortinas representaban esa unidad con una medida de 28 codos. Ya miramos cuánto es en los codos. 1260 centímetros. No es días, no es allá, pero es muy relevante esta cifra. Es muy diciente, es muy trascendental, que aún en el santuario encontramos revelado parte de lo que conocemos de las profecías, de tiempo determinado. Bueno, aquí hay una medida determinada. Es impresionante y está imbuida o simbolizada en el ministerio de Cristo. Y el número 4 representa el mundo, los 4 ángulos de la tierra, las 4 coordenadas, el norte, el sur, ¿verdad? Y de los 4 ángulos de la tierra Dios va a llamar a su pueblo. Ese 10 representa al pueblo de Dios, ese 10 representa la justicia de Dios total a través de su ley. Y ese número 10, el Señor Jesús tuvo en cuenta esa parábola de las 10 vírgenes que representan al pueblo de Dios. Es impresionante saber cómo Dios usa la numerología para enseñarnos, para educarnos, para formarnos, para instruirnos, para capacitarnos, para ilustrarnos. Ustedes conocen un poquito del número 50, pero así brevemente les quiero decir que eran 50 lazadas, que el número 50 representa liberación, victoria, poder, redención. Y el número 50 fue donde era 50 días después de la Pascua. Representaba allí también los frutos, los primeros frutos. Llevaban los frutos de la primera cosecha. Y 50 días después de la muerte de Cristo vino el derramamiento del Espíritu Santo. Así que la numerología de Dios es exacta, es perfecta, es muy instructiva, es muy didáctica y trasciende aún a nuestros días para enseñar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.